Un saludo para todos y bienvenidos a la segunda parte de este programa que comenzó el lunes, la gran intervención de nuestra raza, y está dentro de la serie Vida Coherente en Directo. Muchas gracias por acompañarnos. Van a poder hacer todas las preguntas que quieran. También les vamos a pedir apoyo. Estamos encantados de transmitir desde la caja de Pandora. Sin embargo, el canal Libre Conciencia ha bajado a más de la mitad de sus visitas, ¿no? O sea que si lo quieren ver otra vez o lo comparten, les pediríamos que lo hagan desde Libre Conciencia. Entonces, todos ganamos, todos ganamos. Desde ya muchas gracias porque hay mucha gente que nos ayuda y estamos muy contentos de eso, muy felices. Bueno, ya habíamos hablado con la psicóloga Danitza sobre el problema del ego, que es uno de los grandes problemas que heredamos de la intervención de la raza humana. El otro gran problema, el que quedamos en tratar, es uno que yo lo he tratado muchísimas veces en mi canal. Creo que ya me reconocen por ese tema, y es el tema de la materia. O sea, es muy fácil. La intervención, si nosotros teníamos por un lado la materia y por otro lado, digamos, la parte espiritual, esta intervención, estos algoritmos numéricos que cambiaron el comportamiento del ADN, lo que hicieron fue la parte espiritual quitarla directamente. Y todo quedó, lo que se resaltó fue la parte material. Entonces esto que le llamamos el sistema, esto que le llamamos la matrix, gira en torno a la materia, al materialismo, dinero y todo ese tipo de cosas. Las grandes preocupaciones son, todas tienen que ver con eso. Hay que trabajar mucho, hay que cansarse trabajando mucho para ganar dinero y comprar eso material que necesito, que nunca es mío. En esta mentalidad fue un Dios externo que creó la materia de la nada, lo cual es imposible, porque de la nada no sale nada. El no ser no es. Y además, nunca hubo nada, siempre hubo energía e información. Eso fue eterno hacia atrás y hacia adelante. Nunca tuvo origen y nunca tendrá final, porque la materia, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ah? Y entonces, bueno, ese Dios creador crea esa materia. En este planeta le pertenece esa materia a unos pocos, ¿verdad? Y esos pocos conforman una élite que parecen ser como los dueños de todo esto. Y después están los que trabajan, y los que trabajan tienen que trabajar mucho, cada vez más.
¿Mm? ¿Para qué? Para poder comprar eso que necesita. Esa es más o menos la forma de pensar y que de alguna manera nos han adaptado a eso. Bueno, la realidad es que la materia no existe. No les voy a pasar otra vez, no se preocupen, la grabación de Hans Peter Duer, que fue uno de los últimos físicos de toda la línea de Heisenberg. Trabajó muchos años con Heisenberg. Y bueno, una de las últimas cosas que dijo en su vida en público es que lo que más le impresionó después de 60 años de trabajar con la materia es que la materia no existe. La ecuación de Einstein tan famosa, que es energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado, esa potencia se saca con un denominador que nunca lo ponen. O sea, cualquier objeto acelerado a la velocidad de la luz se transforma otra vez en energía. Entonces, si la energía es materia acelerada, la materia es energía ralentizada, lenta, energía lenta. Y nunca deja. Hoy lo voy a demostrar por varios lugares, desde varios enfoques. Nunca deja de ser energía. Jamás. No existe tal cosa como una condensación. No hay una ley que se llame la ley de la condensación. No hay una ley que se llame la ley de la cristalización. Nada de eso. No se solidifica jamás. Se puede alentar todo lo que ustedes quieran, pero no se solidifica jamás. Si fuera así, no funcionarían una cantidad de cosas que están funcionando. Por ejemplo, el tema de que las personas se pueden curar hoy en día con una terapia energética. ¿Mm? Curan su cuerpo tratando los campos energéticos del cuerpo. Lo hacemos todos los días, lo vemos todos los días. No funcionaría las enfermedades que la gente contrae por sugestión o por una emoción negativa, ira, violencia, lo que ustedes elijan como negativo. Esas emociones son el comienzo de un desorden en los campos energéticos. Cada celulita nuestra tiene un campo energético. La conversación entre célula y célula es una conversación electromagnética. Y eso no es todo. El ADN, que está dentro de los cromosomas, dentro del núcleo de cada célula, también tiene un campo energético, solamente que biofotónico. Y no conforme con eso, esos fotones están entrelazados. Por lo tanto, todas las células de nuestro cuerpo reciben la misma información en tiempo cero. ¿Por qué es esto? Por el almacenamiento holográfico de la información, pero ese es otro tema. Entonces, lo que siempre fue y lo que siempre será es la energía información que en esta cosmovisión van juntas. Son una sola cosa. Un binomio. Una sola cosa. Entonces, esa energía de información ante una conciencia con intención, cuando la conciencia observa, se produce lo que se llama el colapso de función de onda y esa energía se transforma en una partícula. Ese es
el experimento de la doble ranura, que todos ustedes lo deben haber visto muchísimas veces. Si no lo vieron, en el canal Libre Conciencia está en muchos lugares, incluyendo el curso de filosofía cuántica. Y si no, ponen en Google el doctor Quantum, y entonces ahí aparece en animación el experimento de la doble ranura, mucho más divertido de verlo y de entenderlo. Pero es básicamente esto, que todo es energía hasta que se observa. Cuando se observa, se comporta como partícula. Pero es una partícula muy rara, demasiado rara. ¿Por qué? Porque esas partículas, cuando se disparan antes del colapso, se disparan por las dos ranuras y pegan contra una pared, digamos, sensible, pasan por las dos ranuras a la vez. No que se dividen y después se juntan, no, no. Es la misma partícula que pasa por las dos ranuras a la vez. Y si tuviera 10 ranuras, pasaría por las 10 ranuras. Y si tuviera 50 ranuras, pasaría por las 50 ranuras. Se llama principio de superposición cuántica. El principio de superposición cuántica dice que todo aquello que es posible está sucediendo al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces la realidad, eso que llamamos realidad, no está definida. La realidad es un conjunto de distintas posibilidades, un entresijo, decía un físico, de diferentes posibilidades, múltiples realidades en potencia. Entonces, cuando tú, que me estás mirando, decides observar, entonces defines esa realidad. Defines esa realidad. ¿Mm? Es el acto de observar lo que define la realidad. El observador, en realidad, es lo único que existe. Todo lo demás es una proyección del observador. Será un holograma, será lo que ustedes quieran, pero es una proyección del observador. Y el observador siempre, siempre es la conciencia. Y conciencias también hay una sola. Lo que pasa es que esa conciencia absoluta, que conforma todo, el cosmos, no solo este universo, sino todo, tal vez muchos universos, eso está en estudio, decidió experimentar muchas cosas de manera simultánea. De allí que se circunscribe sin dejar de ser la conciencia absoluta. Nosotros somos entonces conciencias circunscritas en un cuerpo que es energía de baja velocidad, sin condensar, sin cristalizar, energía. Pero esto no es que estamos tomando una postura elegida, no. Esto lo estamos viendo día a día. Personas que se sanan a sí mismas, solamente diciéndoles o demostrándoles, mira, esto es el ego, esto es el ego. El ego en realidad no tiene ningún lugar aquí, es un programa que está en el ADN. Tú tienes que salir del ego e ir a tu conciencia. Tú, con tu conciencia que eres tú mismo, te puedes sanar, puedes manifestar, puedes tener todo lo que quieras, lo que necesites y nunca te va a faltar nada. ¿Está bien? Lo vemos todos los días de nuestra vida. Perdón,
todos los días y todo el día. Así que no es una postura, no es una elección esta cosmovisión. Es una realidad que la estamos viendo. Bueno, ahora, según que varias universidades llegaron a encontrar una prueba observable de que todo el universo es un holograma. Pero mucho antes que eso, muchísimo antes que eso, también se decía que las partículas subatómicas, que es de lo que está formado todo, son energía. Tienen 5 teorías de cuerdas para eso, más una teoría que se llama M, que trata de compatibilizar a las otras 5 teorías. Y entonces para cada partícula subatómica hay una vibración de las cuerdas, que son energía, qué casualidad, e incluso hay una forma que adquieren, yo no sé si esto lo podrá ver el público, depende un poco de nuestras posibilidades. Ahora se los muestro. Pero han sacado hasta la posible, porque las cuerdas no se pueden ver, lamento decirles, pero han sacado, calculado, más o menos la forma posible para cada partícula de una cuerda, que esa energía no es otra cosa. Siempre se dijo que el fundamento de la materia es energía. O sea, hay una física de partículas que busca la partícula, pero eso sí es una elección y eso no termina más. Dicen así Haramein, van a seguir hasta el infinito, porque eso es infinito. Si encontraron el bosón de Higgs, felicidades. Y ahora tienen que seguir de acuerdo a esa postura. Para las teorías de cuerda no. Frenan. Con el bosón de Higgs, frenan. Detrás, lo que hay son cuerdas que son energía. Disculpen un segundo. Ahí están, ¿ven? Creo que no se lee muy bien, pero el primero sería un electrón. Lo que está abajo sería la formita de la cuerda. El segundo es un up quark. Ahí está la forma. El tercero es el bosón de Higgs. Parece un 8. El cuarto es un fotón. Y el quinto es una partícula que todavía es teórica, pero la predice una de las teorías de cuerdas, que es el gravitón, lo que explicaría la gravedad de otra manera. Puedes devolverme. Bien. Sin embargo, esto quedó muy atrás con todo esto del principio holográfico que se impuso, ahora con pruebas observables. Ahora podemos observar una simulación tridimensional de lo que sería el universo a partir de fotografías del universo joven. Algunos dicen, pero esto no nos preocupa a nosotros porque todas estas cosas suceden a nivel subatómico, entonces, ¿qué nos preocupa? Bueno, resulta que no, no es solo a nivel subatómico, no es a escalas de Planck, no.
Las cuerdas de paso estarían a escalas de Planck. La escala de Planck, la medida de la escala de Planck es 10 a la menos 35. Es impensable ese número, pero es así. De tan chico, digo, es impensable de tan chico. Pero quiero decirles que un físico que es súper revolucionario siempre está buscando, o sea, si ustedes creen que pueden descubrir algo aquí, este ya les ganó, seguramente, porque siempre está buscando en física romper con las leyes que había. Al principio se consideraba que todo esto sucedía a nivel subatómico. Entonces, trabajó. ¿De qué estoy hablando? De la dualidad onda-partícula y ese tipo de cosas. De la superposición. Y en el 2002, Anton Zeilinger, con Z, no lo olviden. Como dicen en España, es un crack. Anton Zeilinger, en el 2002, logró un patrón de onda pero en lugar de con un electrón, con una molécula hecha de 70 átomos de carbono. Esa molécula se llama fulereno C70. Y yo también lo dije en muchos programas, pero lo vuelvo a repetir para los que nunca lo escucharon. Para que tengan una idea de la diferencia, tienen que pensar en que el electrón es una cabecita de alfiler y el fulereno C70 serían 70 estadios internacionales de fútbol juntos. Bueno, esos 70 estadios internacionales de fútbol pasaron por las rendijas, crearon un patrón de onda, colapsaron la onda y después se comportaron como partículas. Y esta molécula mide un nanómetro. Así que ya estamos a escala nanoscópica, no a escala subatómica. Bueno, recién en el 2010 fue que en la Universidad de California, un equipo de trabajo en realidad, consiguió fotografiar a nivel microscópico ahora una cosa que llamaron el tambor cuántico en dos lugares a la vez. Es un disquito de una micra y media y de un nanómetro de espesor y lo lograron fotografiar en dos lugares a la vez. 2010, Universidad de California. Ya lo han hecho con 15 micras. Ya lo han hecho con 15. Desde el 2010 hasta ahora. Y paralelamente a Anton Zeilinger estaba trabajando Tom Rosenbaum con su alumna estrella llamada Sei Ghosh, que estaba sacando el doctorado. Entonces se les ocurrió trabajar con otro fenómeno cuántico que es muy importante para nosotros también. Tal vez yo creo que el más importante de todos. Y bueno, se trata de que dos partículas que estaban juntas se separan, todo lo que uno quiera, y si, todo lo que uno le hace a una partícula, lo hace la otra al mismo tiempo. Pero pueden estar separados galaxias enteras,
¿verdad? Y esto nació hace muchos años con una paradoja que propuso Einstein y unos amigos de él para demostrar que la física cuántica era una disciplina incompleta. Y esta paradoja se llamaba la paradoja EPR. EPR. Y bueno, él, Einstein decía que este efecto era un efecto fantasmal a distancia. Efecto fantasmal a distancia, le decía. Sin embargo, bueno, murió en el 55 más o menos Einstein y murió contento porque nadie había logrado demostrar este fenómeno cuántico. Nadie lo había logrado demostrar. Recién en el año 60, John Bell, un tal John Bell, lo logró más o menos demostrar este fenómeno cuántico, pero tenía demasiadas desigualdades, demasiadas fisuras, decían los físicos, por lo tanto no servía para demostrar, quedaba la paradoja en pie, quedaba la paradoja en pie. ¿Cuándo fue que se soluciona finalmente este tema, que tal vez sea el más importante de toda la física cuántica? Bueno, fue en 1983, ¿ya? El doctor Alan Aspect trabajó con fotones, y logró superar las desigualdades de Bell, demostrando así que la paradoja que había propuesto Einstein y sus amigos no era tal, sino que era un proceso cuántico real, un proceso cuántico real. Muy bien. Entonces, después de 1983, donde se demuestra esto, se siguió trabajando y este Tom Rosenbaum, que les estoy nombrando, logró el entrelazamiento de todos los cristales de un pedazo de sal. De todos los cristales de un pedazo de sal. O sea, ya trabajó no con objetos nanoscópicos ni microscópicos, sino con objetos grandes. Un pedazo de sal. Era una sal preparada, litio, olmio, itrio. La tuvo que someter a cierta temperatura definida, la tuvo que someter a campos electromagnéticos, pero lograron entrelazar todos los cristales de ese pedazo de sal. Entonces dice Tom Rosenbaum, la ley o el postulado de Tom Rosenbaum junto con esta Seygosh es que los objetos grandes, en ciertas condiciones, también
muestran las leyes de las partículas cuánticas. También muestran las leyes de las partículas cuánticas. Nosotros, en esta realidad, podemos entrelazarnos también. Tenemos dos partes que son definidamente cuánticas. Una es el ADN y la otra es la conciencia. Así que también nos podemos entrelazar. Y bien, esto se fue comprobando, pero parece que no se termina de entender. Y no se termina de entender porque estamos intervenidos. Nos convirtieron en otra cosa. Todas estas realidades, todas estas afirmaciones, por ejemplo, que nuestro ADN es cuántico holográfico, como dice Peter Garayev, puede entrelazarse, no fue alterado en su forma, fue alterado en su información nada más. Pero parece que alcanzó eso, porque muchos niegan esto como negar una opinión política, por ejemplo. Y esto realmente tiene pruebas empíricas. No se puede negar así porque sí, porque a uno se le ocurre. Esto tiene pruebas. En el 2015, el mismo experimento que Alan Aspect lo hizo en el 83 con fotones de entrelazamiento, se hizo en una universidad con electrones a poca distancia. Pero esos electrones o ese experimento funcionó perfectamente bien, sin fisuras de ningún tipo. Es la primera vez, en el 2015 fue la primera vez que se hizo con una partícula con masa, porque el fotón no tiene masa, ¿no? Entonces por ahí quedaba alguna duda si es que el fotón se podía entrelazar porque no tenía masa. Bueno, en el 2015 una universidad de Holanda, creo, lo hizo con electrones y sin fisuras. El experimento de John Bell había sido con electrones, pero con una cantidad de fisuras que generaron desigualdades. ¿Sí? Y en el 83, como les decía, esto se comprobó con fotones. El entrelazamiento cuántico es tan importante para nosotros, que demuestra que estamos todos conectados, que todo está conectado en el universo por debajo del continuo espacio-tiempo. Todo está conectado en el universo por debajo del continuo espacio-tiempo. Es lo que llamamos el tejido del universo. Se llegó a esta conclusión después del 2012, cuando se demostró que la velocidad de la señal en un entrelazamiento tiene que ser infinita, o si no el modelo no funciona. Porque se había especulado mucho con diferentes velocidades, pero resulta que tiene que ser infinita. O sea, la información no viaja, aparece. Simplemente aparece. Con nosotros sucede lo mismo, ya estamos conectados, pero estamos en un estado de no comunicación, nos convirtieron en otra cosa. La mayoría de la raza humana está no comunicada. Hay una conciencia colectiva de la raza humana, eso fue comprobado por la Universidad de Princeton, sí hay, pero la mayoría estamos en realidad desconectados y una gran parte está
no desconectados, no comunicados. Desconectados no podemos estar por el tejido del universo. Desconectados de la fuente no podemos estar porque estaríamos muertos. ¿Mm? Pero estamos en estado de no comunicación. Esto fue una de las cosas que nos hicieron. ¿Y por qué es tan fácil ahora mentirnos, dominarnos? ¿Por qué es tan fácil que llegue una persona y les diga, miren, existe esto y ustedes se lo creen? Porque pensamos que las cosas vienen de afuera. Creemos que las cosas nos suceden. Creemos que no creemos que nosotros manifestamos. Pensamos que las cosas llegan. Nos agarramos una enfermedad. No es que, digamos, fue un accidente, me agarré una enfermedad. No es que yo mismo lo manifesté porque con una emoción negativa se desordenaron mis campos energéticos, bajó mi sistema inmunitario y entonces me enfermé. No es que yo provoqué la enfermedad llegó, las cosas llegan de afuera. ¿Cómo no vamos a estar así si nosotros usamos solamente el 2% del ADN? Lo que produce proteínas es el 2% del ADN. Antes se decía el 20%, pero no es así, es el 2%. Y esto ya lo decía Peter Garayev desde los años 90, pero en el 2012 lo dijeron desde un proyecto occidental llamado ENCODE, que nada del 20%, el 2% es el que produce proteína. Y el otro 98%, para los occidentales, es simplemente ADN regulador, son interruptores. 4 millones de interruptores en ese 98% del ADN que antes se le llamaba basura. A partir del 2012 no existe más el ADN basura, ni para los occidentales, bueno, para los rusos nunca existió porque desde que los rusos empezaron a estudiar el genoma humano, lo estudiaron de manera completa, al 100%. Acá en Occidente y en Estados Unidos específicamente, Francis Crick y Watson lo estudiaron, James Watson lo estudiaron, o estudiaron la parte que produce proteínas y les dieron un premio Nobel. Sin embargo, la parte que produce proteínas es solamente el 2%. Para el proyecto occidental ENCODE, el 98% es ADN regulador. ADN regulador. Para los rusos es una cosa completamente distinta. Totalmente distinta. Es cuántico holográfico y tiene una cantidad o explica una cantidad de fenómenos que para nosotros son cosas de brujería, como la telepatía. Creemos que es una cosa de brujería y la telepatía fue demostrada por Rupert Sheldrake, el de los campos mórficos, o la evidencia, presentir algo, ver una línea de tiempo, o la autocuración, que es de lo que estoy hablando, es lo que hacemos nosotros, orientamos a las personas para que realicen una autocuración energética. Todo eso sería imposible si no estuviera o si no existiera ese 98%, antes se decía el 80%,
que los neodarwinistas llamaban basura. Yo les aconsejaría a todos que ya dejen esa palabra, porque cada vez que dicen ADN basura, le están dando la razón a los neodarwinistas que pretendían demostrar con eso que no provenimos de un diseño inteligente, porque si hay cosas que no sirven para nada, entonces no provenimos de un diseño inteligente. ¿Ok? Entonces es una palabra que ya el ADN basura no se usa. Está mal dicho. El próximo programa, el lunes que viene, voy a hablar justamente de los dos proyectos de genoma humano diferentes. Vamos a ver un poco de biología, pero no se preocupen que no va a ser mucho. Simplemente vamos a mostrar la complejidad de ese 2%, que ya Francis Crick se había quedado pasmado con esa complejidad. Y después vamos a ver qué es lo que hace el otro 98%, que hace mucho más que eso de ser regulador, de regular los procesos que realiza ese 2% de transcripción, de traducción, etcétera, los procesos del ADN. Bueno, así que en resumen, lo único que existe es el observador. Cuando puedan digerir esto, llegaron. Y el observador es la conciencia. El resto sí es real para nosotros porque provoca una experiencia, pero siempre dentro de la conciencia, no hay afuera. Eso es lo que no se entiende. No hay un afuera. Si hubiera un afuera, habría otro ser. Habría dos seres. Y el ser es uno, sin huecos de no ser. Y fue siempre. ¿Y qué fue? ¿Y qué es? ¿Y qué será? Energía e información. Y eso que proyectamos nosotros para tener una experiencia es un tipo de realidad que no tiene ser en sí mismo. Acá me dirijo a los profesores de filosofía, expliquen bien lo que es el ser en sí, el ser necesario, y el ser en otro, que en realidad no tiene categoría de ser. Sí proyectamos una realidad, sí lo hacemos, pero es una realidad cuántico-holográfica, siempre dentro de la conciencia. Eso nos muestra que en realidad somos uno, que no existe otro ser, sino que hay uno solo, y que cada uno manifiesta y es dueño de su realidad. Aunque hay una conciencia colectiva con la cual llegamos todos a ciertos consensos, y a eso le llamamos una llama, fuego, llegamos a ciertos consensos. La realidad que vemos todos los días la creamos, la manifestamos inconscientemente con el cerebro. También podemos manifestar de manera consciente, pero en general lo hacemos de manera inconsciente. Y entonces allí vienen una cantidad, pero un equipo en especial, que esto lo dejo porque ya me extendí demasiado, lo dejo para la próxima, un equipo especial que visitó Barcelona en el 2016, Facundo Manes, Raúl Rojas y Susana Martínez Conde, con la afirmación que la realidad con la que convivimos es una simulación de nuestro cerebro. En
la charla pasada, que me hicieron muy buenas preguntas, hablamos de la simulación del sentido del yo, pero ellos van mucho más allá y dicen que todo nuestro entorno es una simulación de nuestro cerebro y tienen hasta pruebas para demostrarlo. Muy bien, un poco extendido, pero preguntas. Saludos a todos y vamos a la parte de las preguntas. La primera de ellas, ¿el tiempo es materia o es energía? A ver, todo es energía. No sé si me escuchaste mal. La materia no existe. Todos son modalidades de energía. Y el tiempo empieza a correr. En realidad el tiempo cuántico va hacia adelante, hacia atrás. Puedes cambiar el pasado desde el presente, está demostrado. Y el tiempo empieza a correr cuando hay una manifestación. Antes de que hubiera manifestación, no había tiempo. ¿Ya? Pero lo único que hay, lo único que es energía. Todo lo demás son modalidades de la energía, aunque parezcan muy distintas. Otra. ¿Quién manipuló el ADN? No se puede saber. Aunque anden especulando por ahí de los Anunnaki y todo, no se puede saber. Es imposible. Es imposible desde la prueba empírica. Ahora, si ustedes quieren fantasía, bueno, no es fantasear porque están las tablillas sumerias. Si quieren, digamos, explicar con lo que hay, no se puede saber ni cuándo, solamente se puede saber que fue una cosa prehistórica y no se puede saber quién es. Además pudo haber sido en la época donde había culturas humanas muy desarrolladas y alguno se creyó superior y quiso esclavizar al resto. También pudo haber sido así. Desde esta cosmovisión no se puede saber, porque esta cosmovisión, aunque a mí me encantan todas las cosas antiguas y los relatos, el Gilgamesh y las tablillas sumerias, todo eso me enloquece, me gusta mucho, pero no puede entrar en mi cosmovisión porque mi cosmovisión solamente se basa en pruebas. Si está la prueba empírica, es lo mejor. Si no, al menos un vestigio. Esto que yo digo de que había culturas antes del diluvio, había culturas muy, muy desarrolladas, se sabe porque hay vestigios paleontológicos. Tengo las fotos, que las podría traer también para la semana que viene, pero están las fotos de una piedra bastante grande, fotos que tiene Klaus Dona, tal vez sin ser paleontólogo, para mí uno de los más serios, si no el más serio del mundo. Tiene huesos de gigantes, quiere decir que había gigantes en esa época, y tiene fotos de una gran piedra donde alguien dibujó, no muy perfecto, lo dibujó así como para mostrarle a otro los continentes. Entonces dibujó la Atlántida al este, al sur este de Estados Unidos y la Lemuria
al sur del Océano Pacífico, enfrente de Chile. Entonces, si era cierto lo de la Atlántida y la Lemuria, porque esta piedra está uh, datada entre 10 y 12.000 años, y el diluvio, la última datación que se hizo fue 9.500 años. Entonces es posible que cuando se hizo esta intervención haya habido culturas humanas muy avanzadas que hicieron esto. Los científicos de Kazajistán dan por hecho que son extraterrestres. Por eso a esto le llamaron el SETI biológico, haciendo alusión a ese programa mundial para buscar inteligencia extraterrestre. SETI. Le dicen el SETI biológico esto. O sea, ellos dan por hecho que son extraterrestres. Yo no lo puedo saber. Desde esta cosmovisión no lo puedo saber. Por ahora. ¿Qué es más probable? ¿Que la intervención haya sido hecha por una civilización terrestre o una extraterrestre? ¿Cuál de estas opciones tendría más lógica? Da exactamente lo mismo. Da exactamente lo mismo. Y es el mismo resultado. Y la línea de sangre pudo haber venido de extraterrestres, o pudo haber venido de Atlantes, o de un grupo de Atlantes. Da lo mismo. Es decir, no es mejor una que otra. No es mejor una que otra. Lo que pasa es que Francis Crick estaba estupefacto con esto del ADN, y tiene su mérito porque, bueno, fue el que encontró la doble hélice, la forma del ADN. Pero esa complejidad que tiene todo eso de los tripletes que forman codones y todo eso, esa complejidad, él decía, acá hay ingeniería genética. Esto no lo pudo haber hecho la evolución. Por lo tanto, tiene que haber venido de fuera de la Tierra. Entonces, algunos especulan de una panspermia, le dicen, que fue enviada, como que el ADN nuestro fue enviado desde afuera. ¿Ya? Entonces habría dos momentos. Estaría el momento del ADN original y estaría el momento de la intervención. Uno lo sostenía Francis, lo sostiene, está escrito en la misma revista Icarus. Francis Crick dice que fueron varias culturas extraterrestres. Y después, en la misma revista, solamente que 40 años después, escriben estos científicos de Kazajistán, especialmente Vladimir Sherbak, que fue el matemático, que también esto lo metieron extraterrestres, es decir, hay más consenso en el mundo de que fueron extraterrestres, pero ambas hipótesis son plausibles, ambas. No puedo decir una es mejor que la otra, porque dan el mismo resultado. El siguiente ciclo vital que nos espera sería de amor libre, o sea, de poliamor. ¿Qué es el poliamor?
Lo que no se, sí, nada, lo que no se espera es la conciencia de unidad, mi estimado o estimada. Conciencia de unidad. Vamos a conocer bien lo que es el amor universal, amor a todos, amor a todo, amor a los animales, ¿sí? Y el amor incondicional. Eso lo vamos a conocer muy bien. Andar en líos de pareja, no, eso no creo. ¿Se puede corregir, es decir, reconectar o reprogramar el ADN? Con el ADN se puede hacer cualquier cosa, solo que uno por uno, y piensa que el ADN está distribuido en todas las células de tu cuerpo. O sea, no es un trabajo fácil. Los rusos, utilizando láser, utilizando sonido, utilizando campos electromagnéticos, cambian lo que quieren. El Instituto HeartMath logró hacerlo solamente con coherencia e intención, con intención coherente. Logró modificar una muestra de ADN. O sea que de alguna manera este instituto logró más que lo que hacen las ondas genéticas de Garay, porque logró hacerlo con intención coherente. Se puede hacer lo que quieras con el ADN. El problema es que esa intervención tiene tantos años, creó toda una cultura, ya está todo basado en la materia, ya está todo sostenido por el materialismo, por el dinero, y además eso estuvo protegido por las religiones, por las creencias, hasta hoy, y por el sistema, por lo que le decimos la Matrix, y hubo otras programaciones, no es la única. O sea, nos intervinieron como punto de partida, lo más y después se ocuparon de mantener esa programación. Hay una cosa que dice Garayeb que es para ya decir, basta, esto se terminó, porque es demasiado. En uno de los videos que tradujeron un cachito nada más, nosotros lo escuchamos y tratamos de traducir otra parte, pero dice Garayev directamente, en el mundo no hay ni un niño, lo que para nosotros sería sano, porque cuando le hacen el ultrasonido, ¿sí? La prueba del ultrasonido, o sea, lo ven en ese aparato, en el ecógrafo, ¿no? Y le disparan ultrasonido, le están borrando información. A todos nosotros, a mí también me tocó, nos borraron información. Él lo pudo demostrar poniendo una muestra de ADN en agua y entonces escuchando los sonidos que producía, se escuchaba como una música, es decir, una cosa compleja, repetitiva pero compleja. Se repetía, pero era como una melodía. Después le aplicó el ultrasonido, el mismo del ecógrafo, y lo único que se escuchó fue una sola nota monótona. Pi.
¿Qué significa eso? Que había información y se borró. El ultrasonido borra información. Así que para estar seguros que los esclavos sean bien esclavos, antes de nacer, no borra información. ¿Qué les parece? Y ese es uno de los trucos, tienen más trucos. Entonces, como para aceptar estas cosas, ¿no? No estamos para aceptar estas cosas. Los adultos, miren, esto lo entienden mejor los niños, esto de que somos dueños de nuestra propia realidad, dejamos entrar lo que queremos a nuestra realidad, o eliminamos lo que no queremos de nuestra realidad, y ya deja de ser real para nosotros, eliminamos. Esto lo entienden más los niños, y fue en esta semana que estuve orientando a una persona joven y sin conocer toda mi cosmovisión, lo entendió perfectamente. Incluso me puso un ejemplo de lo que ella estudiaba, que es algo así como oceanografía, no me quiero equivocar, pero es algo similar. Y ella me decía que cuando iban a bucear para hacer un censo de la cantidad de peces que habían, y ya iban con una creencia, o iban con una idea, un preconcepto, una creencia de que ese lugar estaba contaminado y no iban a encontrar peces, pues resulta que iban, buceaban y no los encontraban. O sea que la realidad que ellos veían respondía a la creencia, igual que nosotros, igualito que nosotros. La realidad que creamos corresponde a nuestra creencia. Si nosotros creemos que somos carentes de algo, vamos a tener carencia. Si nosotros creemos que somos abundantes, vamos a tener lo que necesitemos. Si nosotros creemos en entidades oscuras, vamos a manifestar entidades oscuras. Y así, sucesivamente. Lo que no podemos manifestar, no se preocupen, lo que no podemos manifestar es conciencias. Las conciencias circunscritas sí, ya están manifestadas, eso nosotros no lo podemos manifestar, pero somos todos uno, así que ¿cuál es el problema? ¿Eh? Último. ¿En qué parte reside la conciencia? En todo el cuerpo, según la hipótesis de Stuart Hameroff y Roger Penrose, está asentada la conciencia en los microtúbulos que conforman el citoesqueleto neuronal del cuerpo, y eso está en todo el cuerpo porque donde hay una terminal nerviosa hay una neurona. No solo, el cerebro tiene un montón, el corazón tiene una cantidad, más de 40.000, el sistema digestivo también tiene neuronas, pero donde sea que haya una terminal nerviosa también tiene neuronas, así que está en todo el cuerpo. De hecho, cuando se fotografió la conciencia saliendo del cuerpo, que fue lo que comenté la otra vez, que demora 3 días, salía de todo el cuerpo. Solo que empezaba por la cabeza y terminaba del último lugar que salía, desde el corazón. ¿Ya no hay más? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, bueno, les agradecemos mucho por
por las preguntas que nos hicieron. Lo único que no entendí es eso del amor libre, pero tal vez si me escribe y me lo explica se lo pueda contestar mejor. El resto de las preguntas muy bien. No se olviden que todo esto que yo afirmo lo puedo fundamentar, lo puedo probar. Y bueno, nos veremos el lunes que viene en otra entrega de la serie Vida Coherente en directo, pero con otro tema diferente. Generalmente viene en dos partes ahora. Generalmente viene en dos partes. Y las preguntas de ustedes, que son fundamentales. Ahora que lo veo, pienso que esto lo tendríamos que haber hecho antes. No se olviden de compartir si les gustó. No se olviden de suscribirse a ambos canales, Caja de Pandora y Libre Conciencia. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.